Vamos, ahora sí, vamos con esta pregunta, ¿eh? Mira, dice así. Para hacer esta pregunta, te recomiendo que hagas primero un cuadro y después un pequeño esquema. Déjame un minuto acá. Dame un minuto para hacer mi esquema rapidito y te enseño cómo se hacen estas preguntas que tú ya debes de saber para el momento en el que hablo, que se le llama orden de información. Entonces, a estas preguntas de orden de información son bien bonitas, ¿no? Y atento a lo que te voy a decir. Mira, dice, muy bien Fernando, muy bien. Fer dice, si no tienes audio y señal vuelve a entrar. Claro, es lo correcto. Entonces, mira, primero observemos los nombres que los ponemos en la fila horizontal. Te recomiendo eso. Si quieres puedes ponerlo en otro, pero de preferencia te recomiendo la fila horizontal. Entonces acá tienes Adrián, Bruno y Cristian. Aquí tienes a Adrián, tienes a Bruno y tienes a Cristian. Ten paciencia con este tipo de preguntas porque en realidad son sencillas, ¿ya? Sino que hay que tenerle paciencia. Y las ocupaciones o profesiones son dentista, profesor y taxista. Ya. A ver, parece que ya nos vamos estabilizando un poco más. Mira, entonces, te cuento. En el problema 28 me habla de Adrián, me habla de Bruno, me habla de Cristian, que vive en un edificio de 3 pisos. Entonces, es interesante esto que dice que viven en un edificio de 3 pisos, ¿no? Eso es bastante interesante. Entonces, voy a imaginarme acá un pequeño edificio de 3 pisos. Cada uno dice que vive en un piso distinto. Eso es también importante. Entonces, las profesiones de estos son dentista, profesor y taxista. Entonces acá le ponemos dentista, profesor, profesión, ocupación, taxista. Listo. Así que tenemos a Adrián, Bruno, Cristian y dentista, profesor y taxista. ¿Qué más? Dice, el dentista vive, vamos a ver si lo leemos. Dice, el dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. A ver, bueno. Nosotros a veces tenemos la mala costumbre de creer que el primer dato es el que tenemos que utilizar. Tienes que quitarte eso, tienes que quitarte ese mal karma, porque no necesariamente, no siempre el primer dato es el que más se utiliza, no es cierto. A veces el segundo dato es el que más se utiliza. ¿De qué depende esto? De tu sentido común para interpretar. Por ejemplo, mira, que me diga que el dentista vive inmediatamente debajo de Cristian no ayuda mucho, ¿verdad? Porque el dentista puede vivir acá debajo, o sea, no hay una cosa clara. Lo que sí, más bien este dato lo podemos utilizar aquí en este recuadro. Atento. Entonces te decía que para que puedas hacer este tipo de ejercicios tienes que primero elaborar tus esquemas. Así que para elaborar los esquemas, déjame que te corte el chat para poder hacerlo mejor ya. Acá sí te puedo cortar el chat. Entonces, atento a lo que te digo. Mira, dice, Adrián, Bruno, Cristian viven en un edificio de 3 pisos, cada uno en un piso distinto. Uno de ellos es dentista, profesor y el otro es taxista. Así que tenemos dentista, profesor y el otro es taxista. ¿Qué más? Dice, además está Adrián, Bruno y Cristian. Atento al primer dato. Tienes que saber interpretar, mira, el dentista vive debajo de Cristian. Eso no lo vas a poder ubicar aquí en el edificio. Porque ¿cómo pones que el dentista vive debajo de Cristian? Quizás Cristian acá y el dentista acá. O Cristian acá y el dentista acá. Entonces, no hay una certeza clara de dónde ubicarlo en edificio. Más bien, este dato lo utilizas en este cuadro que quizás se te haga conocido. Dice, el dentista vive debajo de Cristian. ¿Eso qué significa? Que el dentista y Cristian son diferentes personas. Y eso en el cuadro lo ubicamos así. Acá el dentista, acá Cristian. Y si te dicen que el dentista vive debajo de Cristian, en este cuadro se interpreta como que el dentista no es Cristian, no es Cristian. Cuidado, estés recordando mal este cuadro. No porque el de acá es no, al resto lo vas a llenar con nos o con sís. Tranquilo todavía. Cuando aparece un sí, el resto se pone no. Y cuando ya hay varios no y solo queda un espacio, ahí se pone el sí. Así que tranquilo, no ir más allá. El dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. Eso no se pudo ubicar acá.
Pero sin embargo, el que te digan que el dentista vive debajo de Cristian hace observar, aunque no te lo digan, se sobreentiende que Cristian y el dentista son personas diferentes. Eso se pone como un no, como que Cristian no es el dentista. Siguiente. Este dato es muy bonito. Adrián vive entre el profesor y Bruno. La palabra entre en matemáticas significa en el medio. Para que Adrián viva entre el profesor y Bruno, traductor Ladysoft vive en el medio. O sea que la palabra entre significa en el medio. Adrián vive entre el profesor y Bruno significa que Adrián vive en el medio del profesor y Bruno. No te apures, no pongas arriba el profesor y abajo Bruno. Tranquilo, eso se ve en un ratito. Lo importante es que si Adrián vive entre, eso significa en el medio del profesor y Bruno, eso va aquí, en el segundo piso, en el medio. No pongas todavía profesor y Bruno. Espérate que eso sale en un ratito. Ahora, ¿cómo lo utilizamos en este cuadro? Si Adrián vive entre el profesor y Bruno, te habla de tres personas diferentes. Adrián no es el profesor y Bruno no es el profesor, porque son personas diferentes. Entonces, Adrián no es el profesor y Bruno no es el profesor, ninguno de ellos. Y acá se cumple lo que te había dicho. A ver, vamos a ponerse de acuerdo por si se te fue la señal. ¿Recuerdas que te dijimos que el dentista vive debajo de Cristian? Eso significaba que el dentista y Cristian no son la misma persona. Y si Adrián vive entre el profesor y Bruno, Adrián no es el profesor y Bruno no es el profesor. No son la misma persona. Pero acá viene la función del cuadro. Que si en un cuadro tienes dos no, el tercero por ubicación es un sí. Cuando hay dos no, el tercero es un sí. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así, pero eso no se cumple en diagonal. Cuidado, lo llenes dos no y al de acá le ponga así. Eso sería burrada. No. Eso solamente se cumple horizontal y vertical. No se cumple en diagonal. Horizontal sí se cumple, que si hay dos no, el tercero es sí. Acá no, porque acá faltan dos espacios. No puedes llenarlo todavía. Entonces, ya con esto estamos, mira, regresamos al primero. El dentista vive debajo de Cristian. Para que en este esquema se cumpla que el dentista vive debajo de Cristian, él tiene que ser el dentista. Él tiene que ser el dentista. Para que se cumpla que ese dentista vive debajo de Cristian. No puedes poner a Cristian acá porque él quedaría arriba. Tienes que necesariamente poner a Cristian acá para que el dentista viva debajo de Cristian. Y todavía dice inmediatamente debajo, o sea, pegadito, necesariamente pegadito. Entonces, antes de que vueles peor que el drogadito de tu barrio, te decía que el dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. Este dentista tiene que vivir debajo de Cristian. Acá no puede ir el dentista. ¿Por qué no puede ir el dentista acá? Porque no se cumpliría que vive debajo de Cristian. Ahí viviría debajo de Adrián. No se cumpliría. Entonces, si el dentista vive debajo de Cristian, no puede ir el dentista acá. Tampoco puede ir el dentista acá porque estaría arriba. La única manera de que se cumpla que el dentista vive debajo de Cristian es que él sea el dentista y Cristian esté acá, para que así el dentista esté debajo de Cristian. ¿De acuerdo? Y el único que falta es Bruno. Ahora, si el único que falta es Bruno, Bruno tiene que ir acá. ¿No es cierto? Bruno tiene que ir ahí. Entonces, pero no te vayas a olvidar que si Adrián es el dentista, aquí lo llenas, mira, Adrián dentista, aquí lo llenas en el cuadro, Adrián dentista, Adrián dentista. Y como Adrián es el dentista, y además sabías que Cristian era el profe, ¿qué te queda del cuadro, de deducción rápida del cuadro? Que Bruno tiene que, o sea, si ya sabes que Adrián es el dentista, y ya sabes que Cristian es el profe, entonces nada más te queda que Bruno es el taxista. Y la clave donde Bruno es el taxista es la C. ¿De acuerdo? A ver, hacemos un repaso rapidito. Primero te dijeron que el dentista vive debajo de Cristian. Eso yo puse que Cristian no es el dentista. Segundo, Adrián vive entre el profesor y Bruno. Adrián lo puse en el medio. Tercero, a mí me dijeron que Adrián vive entre el profesor y Bruno. Adrián no es el profe y Bruno no es el profe. Y el que quedaba como profe era Cristian. Cuarto, como a mí me dijeron que el dentista vive debajo de Cristian, él tiene que ser el dentista. Él no puede ser el dentista porque quedaría debajo de Adrián. Él tampoco puede ser el dentista arriba porque quedaría arriba y no debajo. Entonces el dentista tiene que ser Adrián. Y ya sabiendo que el dentista es Adrián, solo queda que Bruno es el taxista. Entonces la clave es la C. Te abro el chat y cuéntame a ver cómo te fue, ¿eh?
Te abro el chat y cuéntame a ver cómo te fue.